Hola, hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Mayer y en este primer episodio te estaré explicando cómo descifrar estos patrones gráficos de crochet fácilmente. Por eso lo primero que tenemos que conocer son estos símbolos que contienen estos patrones para poder ejecutarlo. Aquí en pantalla te voy a dejar una tabla donde aparecen estos símbolos con sus respectivos nombres. Vamos a ellos. Vamos a ver un ejemplo de cómo leer un gráfico. Este patrón se llama granny o mejor conocido como el cuadrado de la abuela. Es uno de los patrones más icónicos de la historia del crochet. Fue muy popular en la década de los 70 y actualmente volvió a estar de moda porque al unirse podemos formar tanto mantas como prendas para vestir. Los más populares son de forma cuadrada, pero también los hay circulares y hexagonales. Para comenzar a tejerlo, primero tenemos que identificar qué símbolos hay en este patrón. Vamos a buscar la tabla y vamos a identificar cada símbolo. Este patrón se empieza a tejer desde el centro y aquí en el centro vemos que el primer punto que tenemos es el punto cadena o punto cadeneta. Lo voy a anotar por acá. Les muestro aquí en la tabla, punto cadena o punto cadeneta. El siguiente punto a identificar es este punto, el punto alto, según aquí la tabla, lo anotamos aquí abajo. También es conocido como punto vareta. Y este puntito que tenemos aquí al finalizar cada vuelta, que es el punto raso, anotamos por acá también punto raso o punto deslizado. Al ya tener identificado estos tres puntos que vamos a utilizar para tejer este patrón, ya podemos comenzar a tejer nuestro granny. Para empezar a hacerlo, yo voy a ir tejiendo el diseño, este patrón, les voy a ir indicando qué punto estoy realizando y ustedes se van a ir guiando por el gráfico que les dejo en pantalla. Para comenzar vamos a hacer 4 cadenitas como se muestra en el gráfico y las vamos a unir con un punto deslizado para así formar un anillo mágico. Así nos quedó. Vamos a empezar nuestra primera vuelta y metemos nuestro ganchillo y hacemos un punto deslizado dentro de nuestro anillo mágico. Vamos a subir 2 cadenitas, 1 y 2. Luego el patrón nos indica que tenemos que hacer 2 puntos altos dentro del anillo mágico. Hacemos el primero, hacemos el segundo y aquí tenemos nuestras 2 cadenitas y nuestros 2 puntos altos. Seguidamente tenemos que hacer 2 puntos cadenas, hacemos el primero, el segundo y seguidamente dentro del anillo mágico vamos a realizar 3 puntos altos nuevamente. 1, 2 y el número 3. Realizamos nuevamente 2 puntos cadena, 1 y 2 y trabajamos otra vez dentro del anillo mágico 3 puntos altos. Estamos siguiendo la secuencia de la vuelta número 1 que tenemos en la imagen en pantalla. Ahí nos quedaron los 3 puntos altos, seguido de 2 puntos cadenas
Y ya vamos a cortar esta colita para que no nos siga estorbando. Y continuamos nuestra vuelta. Hacemos 3 puntos altos nuevamente adentro del anillo mágico. Van 2 y el número 3. Hacemos las últimas 2 cadenitas al aire y vamos a cerrar en la cadenita que tenemos aquí arriba que hicimos al comienzo con un punto deslizado. Y ahí terminamos nuestra primera vuelta. Ahora vamos a comenzar nuestra vuelta número 2. Vamos a desplazarnos hacia estas 2 cadenitas que hicimos en la vuelta anterior con un punto deslizado. Vamos a subir 3 cadenas. Subimos 1, 2 y 3. Y en este mismo punto vamos a realizar 2 puntos altos, que es lo que nos indica el gráfico. Hacemos el punto número 2. Tenemos 3 cadenitas y 2 puntos altos. Una cadena de separación y en el siguiente espacio vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y el número 3. Ahora vamos a realizar 2 puntos cadena y en el mismo espacio vamos a realizar nuevamente 3 puntos altos. Ahí estamos formando nuestra primera esquina. Hacemos una cadena de separación y en el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos. La número 3. 2 cadenas de separación para armar otra esquina y en el mismo espacio vamos a realizar 3 puntos altos. Hacemos el primero, el segundo y el número 3. Seguidamente hacemos, ahí tenemos nuestras 2 esquinas, una cadenita de separación y en el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos para realizar nuestra tercera esquina. Dos cadenas de separación, nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio. Llevamos 2 y el número 3. Llevamos nuestra tercera esquina, una cadena de separación y vamos a realizar 3 puntos altos en este espacio donde comenzamos a tejer nuestra cadenita. Para así terminar de formar la cuarta esquina. 2, el número 3. Hacemos 2 cadenitas de separación y unimos esta cadenita a esta cadenita que hicimos al comienzo, a la tercera cadenita. Vamos a meter nuestro ganchillo y hacemos un punto deslizado. Y ahí tenemos terminada nuestra segunda vuelta. Vamos a comenzar la vuelta número 3. Nos deslizamos hacia las 2 cadenitas. Subimos 3 cadenitas, como nos indica el patrón, y hacemos en ese mismo punto 2 puntos altos.
Vamos a realizar el segundo punto alto y ahí tenemos las 3 cadenitas y los 2 puntos altos, seguido de una cadena de separación. En el siguiente espacio vamos a realizar 3 puntos altos. Hacemos el primero, nuestro segundo punto alto y el tercer punto alto. Nuevamente nos indica el patrón que tenemos que hacer una cadena al aire y en el siguiente espacio, en la esquina, vamos a realizar 3 puntos altos. Llevamos 2, el número 3, seguido de 2 cadenas de separación porque es esquina. Y en el mismo espacio, en el mismo punto que realizamos estos 3 puntos altos, vamos a hacer otros 3 puntos altos para formar nuestra esquina. Llevamos 2 y el número 3. Seguimos, ahí tenemos nuestra primera esquina con una cadena de separación. En el siguiente espacio, 3 puntos altos, 2, el número 3, una cadena de separación y volvemos a hacer una esquina. Vamos a realizar 3 puntos altos en este espacio. Realizamos el número 3. Seguidamente hacemos 2 cadenas al aire y en el mismo punto realizamos 3 puntos altos más para formar nuestra esquina. Hacemos el tercer punto alto. Ahí tenemos la segunda esquina. Vamos a hacer una cadenita al aire y en el siguiente espacio realizamos 3 puntos altos. Va uno, el segundo y el tercer punto alto. Hacemos nuevamente una cadenita de separación. Nos vamos al siguiente espacio que es una esquina y realizamos 3 puntos altos. Van 2. Déjenme jalar un poquito de hilo. El número 3. 2 cadenas de separación porque es esquina. Y nuevamente 3 puntos altos. En el mismo espacio. Recuerden que estamos haciendo una esquina. Hacemos el último punto. Y así nos quedó. Una cadena de separación en el siguiente espacio, 3 puntos altos, una cadena de separación y aquí donde en este espacio donde hicimos los 3 puntos altos al comienzo, vamos a hacer 3 puntos altos más para terminar esa esquina. Van 2, el número 3 y realizamos 2 cadenas al aire y unimos con punto deslizado en la tercera cadenita. Voy a hacer una cadenita de más para cortar mi hilo y así nos quedó la vuelta número 3. Les muestro, vamos a contar las vueltas. Contamos 1, 2 y 3 vueltas. La vuelta número 4 no la voy a realizar porque es la misma secuencia de esta vuelta número 3. Es para que la explicación no me quede tan larga porque como siempre es el mismo paso, entonces no se me vayan a aburrir en el video. Les muestro, ve qué fácil fue realizando solamente 3 puntos. A la medida que van haciendo vueltas va creciendo el tejido. Aquí les voy a mostrar uno que hice con un hilo más delgado
En este sí realicé las 4 vueltas. El patrón. Vieron que fue muy fácil. Y en el próximo episodio vamos a estudiar otros tipos de símbolos porque vamos a hacer otro patrón muy distinto al que realizamos hoy. Y si te gustó mi contenido, te invito a que les des like, que con eso me apoyarías bastante. Compartas este video con aquellas personas que están iniciando en esta bella técnica del crochet. Y sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.